Hola, bienvenidos a este vídeo donde os quiero explicar cómo hacer el sombreado de una esfera con bolígrafo Bic por capas muy sutiles, capas muy finas de tinta que iremos dando en diferentes direcciones. Os explicaré también cómo se clasifican las zonas de luz y de sombra de un objeto, en este caso redondo como la esfera, cómo funciona un poco la luz también en los cuerpos, lo cual nos puede servir una cosa con la otra pues para encauzar y para afrontar los trabajos que vamos a hacer posteriormente a este de aquí. Así que prestad mucha atención, visionad bien el vídeo, disfrutadlo y vamos a trabajar. Bien, para este trabajo vamos a necesitar los siguientes materiales. En primer lugar, una regla, unas tijeras, vamos a tener que cortar papel, un lápiz, como podéis ver muy bien afilado, así que sacarle punta, una goma también, ¿vale? Nuestro querido amigo el bolígrafo Bic, del tipo Bic, es decir, con ese tipo de tinta, así espesa y viscosa, y bueno, y una servilleta que nos ayude a limpiar, como sabéis, el exceso de tinta. Vale, se trata de hacer este trabajo en un papel un poquito más pequeño de lo habitual, que ya viene siendo habitual trabajar en un papel más pequeño de lo que era antiguamente habitual. Estamos economizando, pero aparte es porque quiero que este trabajo sea más minucioso, sea un trabajo con detalle y con contemplación. Y así que, bueno, en un papel pequeño creo que hay suficiente para que no nos eternicemos en el proceso, para que no se haga demasiado largo. El papel que vamos a trabajar es un formato que es el DIN A6, no es este, es la mitad del DIN A5. El DIN A5 ya sabéis que mide 21 centímetros por 15 centímetros aproximadamente, ¿vale? El DIN A6 mide exactamente la mitad. Así que tenemos que cortar el lado más largo en la mitad y hacer una tarjeta de este tipo, ¿vale? Una tarjeta que sea la mitad del DIN A5. Pues nos ponemos entonces a medir. Tenemos que coger el lado de 21 centímetros y dividirlo en dos partes, que serían dos partes de 10 centímetros y medio. Hacemos una marca cuando lo tengamos ya, ¿vale? 10 centímetros y medio. Y en el otro margen hacemos exactamente lo mismo. Cuando lo tenemos 10 centímetros y medio y unimos las marcas, como sabéis. Unimos las marcas con una línea fina para que no se vea demasiado. Si se ve demasiado podéis trabajar en la parte de atrás, si el papel es normal y corriente. Bien, y ahora tenemos que cortar, como ya imaginaréis. Cortamos la tijera con mucho cuidado. Si tenéis un cúter, hacedlo con mucho cuidado, que ya sabéis que el cúter es un instrumento bastante peligroso, cortante. Lo recomiendo hacer con tijera y despacito. Cortando por la línea, siempre con la línea delante, y nunca cerréis la tijera. Aconsejable cerrar la tijera en el último tijeretazo, en el último corte. Bien, ya tenemos nuestra tarjeta. Tenemos de hecho dos tarjetas. La otra la guardamos porque haremos un trabajo también en este formato, en DIN A6. Vale, pues ahora necesitamos la imagen de referencia. La imagen de referencia que os he mandado, como sabéis, es esa esfera, ¿vale? Una esfera en la que aparecen pues los elementos que vamos a trabajar, las luces y las sombras de la esfera. La esfera está situada en un plano de tierra y tiene dos paredes, una que es frontal a nosotros y otra pared que es pues perpendicular a la anterior. Y aquí tenemos pues una serie de luces y sombras que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que valorar. Bueno, pues si analizamos la imagen, veremos que la esfera se divide en las siguientes, teniendo en cuenta solamente la iluminación, se divide en la parte del brillo,
que es la parte más clarita de la esfera, la que más luz refleja, la que dejaremos completamente en blanco. Luego tiene una zona que es luminosa, que es la parte después del brillo más iluminada. Luego, conforme la luz va perdiendo fuerza y va ganando fuerza la sombra, tenemos una zona intermedia que se llamaría penumbra, ¿vale? Penumbra. Y la sombra sería la parte más oscura de la esfera, la parte a la que la luz no da directamente, al menos. Esta sombra se llamaría sombra propia, porque la esfera provoca dos tipos de sombra, una que está dentro de su propio cuerpo y otra que arroja un cuerpo distinto, como es el plano del suelo o el plano de la pared. Esta sombra de aquí se llamaría sombra arrojada. Pero ahí no termina todo, porque si seguimos recorriendo la esfera desde el punto más brillante hasta la periferia, hasta el borde, vemos que tenemos brillo, zona luminosa, penumbra, zona de sombra propia, pero después se vuelve más brillante, como podéis ver. Esto se llama luz reflejada. ¿De dónde viene esta luz? Si la luz viene de aquí, ¿por qué esto está iluminado? Pues sencillamente porque hay una pared detrás, hay un suelo debajo, el suelo y la pared son más bien claritos también, y lo que hacen el suelo y la pared es reflejar los rayos al lado más oscuro de la esfera, con lo cual le devuelven un poco de luminosidad, ¿vale? Entonces vemos que la iluminación de un objeto no es algo sencillo, no se trata de blanco y negro, de claro y oscuro y ya está, sino que hay muchos matices. Entonces esto quiero que lo convirtamos en una especie de estudio, de cómo se hace pues realmente un claro oscuro, pero minucioso y atendiendo a los valores de luz y sombra que hay dentro de nuestro referente. Nuestro referente es nuestro modelo, este es nuestro referente, ¿vale? La fotografía. Así que vais a tener que trabajarla, pues hacer el trabajo con la imagen delante, todo el tiempo mirándola, consultándola, ¿vale? Podéis desconectar de vez en cuando la imagen, pero cuando hayáis terminado una zona tendréis que volver a consultar. Esto va a ser nuestro modelo, así que tenedlo muy en cuenta. Yo lo voy a tener en cuenta mientras trabajo esto. Entonces lo coloco delante y bueno, ahora se trata de que tenemos que hacer el dibujo. Para hacer el dibujo me voy a valer del lápiz, ¿ok? Entonces el lápiz me va a ayudar a hacer la composición básica, lo que sería el encaje y el esbozo de lo que tengo que hacer, que como veis es muy simple, solamente una esfera y 3 líneas. La línea de horizonte, bueno, es de horizonte realmente, es la línea del suelo con la pared, esta línea vertical de la pared contra la pared y esta otra línea del suelo de una pared, de la pared perpendicular a nosotros con el suelo, que es una línea oblicua. Esta línea es horizontal, esta línea es vertical, esta línea es oblicua. Bien, pues vamos a hacerlo con lápiz y vamos a hacerlo sin regla y sin compás. Hay muchas maneras de hacer una esfera o de hacer una circunferencia. Tenemos el compás. Si nos falta el compás, pues podemos hacer una esfera con un tapón, ¿vale? Podemos darle la vuelta al tapón y hacer la esfera, pero yo voy a hacer la esfera no exactamente a la mano alzada, sino con un recurso que a veces, una trampita que a veces lo he hecho en clase y bueno, funciona, ya lo habéis visto, que es utilizando los dedos como si fuesen un compás. Entonces vamos a hacer como si el pulgar fuera la aguja del compás y la anclamos en el lugar donde queremos que sea el centro de la esfera. La punta del lápiz sería pues el lápiz del compás y lo que hacemos es darle la vuelta al papel. Entonces más o menos va a ser así, ese es el tamaño que creo que debe tener la esfera. Apoyo el lápiz en el papel y hago esto. Bien, ya tenéis la esfera y veis que es perfecta prácticamente. Y sin prácticamente, es que es perfecta. Yo creo que sale mejor que con el compás. Así que bueno, seguimos trabajando. Voy a darle ahora lo que es la línea horizontal y lo hago también a la mano alzada.
Bien, aquí tenemos un pequeño problema ya, y es que la línea se corta porque está en la esfera y continúa por este otro lado. Si yo no tengo en cuenta la continuidad, pues puedo hacer lo que pasa muchas veces, que la continuación queda un poco más alta o un poco más baja. Entonces, cuidado con eso. Para evitarlo, pues simulad que seguís en la línea, simulad que seguís el trazo, pero sin dibujar, y cuando vayáis llegando, ya sí que podéis continuar. Bien, más o menos por aquí sería, y a continuación la línea vertical. ¿Veis que estoy apretando un poco? Es en lo que yo insisto siempre en estos trabajos, que apretéis poco el lápiz. Perdón, que apretéis poco el lápiz, porque siempre estáis a tiempo de añadir, pero muchas veces luego no estáis a tiempo de borrar. Si apretáis muchísimo, cuando borréis porque habéis cometido un fallo, la marca va a quedar ahí, y eso siempre afea el trabajo. Bueno, siguiente, la línea oblicua. Pues la línea oblicua, si vosotros ahora tened en cuenta dónde está el punto en el que termina la línea de la pared que se aleja de nosotros, y con respecto al margen lo situáis aquí y ya está. Solo tenéis que unir este punto con ese punto y ya le dais la profundidad. Fijaos qué sencillo es. Lo hacemos así, de manera invisible, sin tocar el papel, y cuando tengamos ya, pues... pues primer paso logradísimo de hecho. Siguiente. Vamos a intentar ahora hacer o marcar las zonas de luz y sombra dentro de la esfera con trazos de lápiz. Es decir, de nuevo acudo a esto. Vamos a intentar marcar, pero muy suave, como una referencia en el papel, esta zona también, que tiene más brillo todavía, esto, y luego ya pues esbozar la sombra, ¿vale? Lo tengo como referente aquí delante, me voy fijando en la imagen y ubico o sitúo el punto de luz, máxima luminosidad, aquí. Esto va a ser lo que yo no voy a tocar con el bolígrafo, estos dos puntillos. Luego tengo una zona que es muy clarita, que sería esto. Esto apenas lo estáis viendo, creo que se va a ver poquito en la imagen del vídeo, pero si seguís el trazado del lápiz, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? A continuación hago otra pasada por aquí y otra pasada por aquí, y con esto aquí estaría la zona de máxima oscuridad dentro de la esfera, la sombra propia, y con esto ya tengo más o menos lo que son las zonas de luz y sombra, las diferentes partes de diferentes valores de la esfera ya clasificados y parcelados. Ahora me dedico a esbozar lo que hay en la zona de la sombra, recordad, arrojada. La sombra arrojada es fácil de identificar porque es la que no pertenece a la esfera. Está provocada por la esfera, pero no está dentro de la esfera, sino que está dentro de otro cuerpo. En este caso, pues está dentro de lo que es el plano del suelo. Hay otro nombre con el que se denomina esta sombra, que es el de sombra impropia, al contrario de la sombra propia. Sombra propia, sombra impropia o arrojada. Continúo, levanto. Y ya está, ya sabéis, las sombras sirven en un dibujo para darnos dos tipos de información. Por un lado, la sombra propia nos está dando volumen. Nos indica que la esfera es redonda desde todos los puntos de vista, ¿vale? ¿Por qué? Porque el degradado de luz a sombra es suave y es radial, es decir, parte de un punto y se va abriendo como si fuera como si estuviera irradiando, ¿vale? Y luego por otro lado, la sombra arrojada
nos habla del espacio donde está la esfera. En este caso nos dice que está en una superficie que es plana, no tiene ninguna arruga. Esto de aquí es plano completamente. Y que de repente nos encontramos una pared que es vertical, ¿vale? Si hubiese una escalera, ya sabéis que la sombra pues se iría distorsionando conforme la escalera pues sube peldaños. Vale, pues a partir de aquí yo podría borrar un poquito, voy a borrar un poco lo que es el lápiz sin que se borre demasiado. Sí, necesito tener las líneas delante, pero tampoco quiero que me estorben demasiado. ¿Vale? Las tengo en cuenta, las tengo presentes ahí, y esto pues lo difumino un poquillo y me voy a centrar ahora en la esfera. Bueno, antes de comenzar a sombrear, os explico cosas que se pueden hacer con el bolígrafo y que vamos a tener que trabajar mucho aquí. Quiero que veáis cómo funciona el ejercicio este, cómo funciona el tema de las pasadas de bolígrafo. Voy a limpiar con la servilleta lo que pueda haber de exceso de tinta, ¿vale? En el bolígrafo, y si estuviera bloqueado, pues así se desbloquea también. Y ahora voy a hacer un pequeño experimento para que comprobéis cómo funciona esto de las pasadas, que es justo lo que vamos a hacer con la esfera. En primer lugar, una dirección. Así, por ejemplo, ¿vale? Voy a seguir esta dirección con el bolígrafo. Y fijaos que aparece un azul muy suave. Aparece un azul muy suave, ¿vale? Pues esa es la primera pasada. Vamos a hacer una segunda pasada. En esta dirección. Con la misma intensidad, con la misma delicadeza. Y veis que el azul se oscurece. Curioso. Otra tercera pasada. En esta dirección. Pasamos muy suavemente el bolígrafo y veis también que efectivamente se va oscureciendo. Es un tercer grado de oscuridad. Y no estoy apretando más que la primera vez. Es el mismo tipo de presión que la primera vez, pero se ve más oscuro. Cuarta pasada. En esta dirección, ¿vale? Y ya completo un poco el círculo. Lo hago de esta manera. Y como podéis ver, se va oscureciendo. ¿Qué puedo hacer ahora para intensificar? Repetir las direcciones, estas 4 direcciones. De nuevo, aquí. Y veréis también que, sin apretar más, sin apretar más, apretando exactamente el bolígrafo, presionando exactamente el bolígrafo como la primera vez. ¿Veis que hay 2 tonos? Pues es porque he hecho otro grado. Entonces, si somos delicados manipulando el material con el que trabajamos, el bolígrafo, si somos muy delicados podemos conseguir un efecto espectacular, un efecto fantástico. Entonces se trata de eso, se trata de que tengamos mucho cuidado con los diferentes grados, de que tengamos el dibujo bien preparado, ¿vale? Nuestra esfera bien preparada, y dentro de este dibujo pues nosotros vamos a ir aplicando los diferentes grados. Y bueno, pues comienzo con la primera pasada. Voy a reservar en la primera pasada, voy a darle una primera pasada a toda la esfera, a toda, en la misma dirección, ¿vale? Y eso sí, voy a reservar en blanco los 2 puntitos que quiero que sean el máximo de luminosidad. Entonces, esto exige mucha paciencia, así que voy a hacer que en un momento dado pase la imagen rápida, pues para que el vídeo sea más ágil. Pero mirad cómo lo voy haciendo. No repaso en la línea con bolígrafo. No hace falta. La línea se va a ver cuando nosotros hagamos el trabajo con las manchas
con los diferentes grados, con las diferentes capas. Entonces, teniendo en cuenta dónde está la línea, yo voy haciendo en una primera dirección esto. Y de vez en cuando ya sabéis que es aconsejable limpiar el bolígrafo. ¿Sale alguna zona un poco más oscura? No pasa nada. Vamos a intentar que sea homogéneo. Vamos a intentar que sea lo más parecido posible un trazo a otro. Si nos salimos un poco de la esfera, no pasa nada. Tened en cuenta que el fondo de la esfera va a ser más oscuro. Pero bueno, vamos a intentar también que todo quede dentro de la esfera. Ya sabéis que podemos meternos dentro de esta zona. Así que continúo. Continúo y cuando me acerque, cuando llegue a esos puntos, ahí me detengo. Porque quiero que esos puntos, ese máximo brillo, se respete. Y es importante, ya sabéis, siempre, 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 con la misma presión de boli. Ya veis que se va formando un tono más o menos uniforme que poco a poco vamos a ir oscureciendo. Pero en la misma dirección, ¿eh? Luego cambiaremos de dirección. Y así. Esto es un trabajo mecánico, es un trabajo que tiene una gran parte de manual. Es un trabajo mental. Estamos haciendo un trabajo mental. El dibujo siempre es un trabajo mental, es un proceso mental. Es una manera de pensar distinta a cuando escribes, a cuando haces un problema de matemáticas, a cuando haces deporte. Es una manera de pensar distinta. Cuando tocas un instrumento musical o hablas otro idioma. Pero es una manera de pensar. El dibujo es una parte de nuestro intelecto. Si la cultivamos, seremos más inteligentes. Si no la cultivamos, bueno, no pasa nada. Se pueden cultivar otras muchas facetas. Pero siempre seremos personas más interesantes cuantas más facetas del conocimiento cultivemos. Bueno, esto es lo que hay ahora mismo con la primera pasada en la primera dirección. Ahora, bueno, habéis visto que no queda completamente homogénea. Se trata de, en las sucesivas pasadas, ir camuflando un poco sutilmente con el bolígrafo e intentar hacerlo lo más homogéneo posible, ¿vale? Es una superficie grande a entintar, relativamente grande, no es el puntito este que he estado trabajando, pero se puede hacer. Así que ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hemos reservado, como habéis visto, los dos puntitos, estos de aquí, que creo que se ven en la imagen sin tocar, son el blanco del papel. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues reservar, vamos a no tocar este primer resalte
o mejor dicho, el segundo resarte, este que era un poquito más grande, lo vamos a dejar sin tocar. Y vamos a practicar otra dirección distinta, completamente opuesta a la primera. Si la primera iba en este sentido, la segunda va a ir en este otro sentido. Va a ser perpendicular, ¿vale? Entonces comienzo y, eso sí, teniendo en cuenta que no debo tocar ya esta parte. Ya tenemos entonces las dos pasadas. Podemos ver que hay la zona de brillo se mantiene, ¿vale? Y que tenemos, bueno, pues una parte que se ha oscurecido un poquito. Ahora tenemos que practicar la siguiente dirección. Voy a empezar a borrar el lápiz. Esta zona ya no me sirve. Así que paso el lápiz. Me parece que se ha ido también un poco el bolígrafo. No sé si esta goma será especial, así que en todo caso repaso un poquito, porque no era la intención. Vale. Pues siguiente pasada, ya, bueno, si esta la hemos hecho a partir de aquí hacia todo lo que es la esfera, vamos a trabajarla a partir de esta línea imaginaria, pues teniendo en cuenta todo esto, sin llegar al borde. Sabemos también que en el borde luego vamos a tener una parte que es el resarte. Entonces hemos practicado una dirección que ha sido esta, otra dirección que ha sido esta, vamos con otra distinta, ¿vale? Entonces me alejo un poco de esta zona y con mucha delicadeza voy haciendo la tercera pasada. Haciendo esta media luna, ¿vale? Con la misma y suave intensidad. Es importante que no pisemos el acelerador, que no tengamos prisa. La prisa, como dicen, es una mala consejera. Si tienes prisa por acabar, lo aconsejable, ¿qué es? Pues déjalo. Haz otra actividad o no hagas nada, descansa. El día tiene 24 horas, hay que descansar, es importante estos días. Y también es importante hacer actividades. Tener una buena rutina, una sana rutina de actividades. Que no sea todo el tiempo estar delante de una pantallita, que no sea todo el tiempo viendo tonterías. Podemos leer, podemos hacer un montón de cosas que nos enriquezcan, que cuando todos salgamos ya de esta situación tan extraña y loca, pues al menos nos llevemos cosas interesantes en el bolsillo. Es verdad que esto es muy negativo, pero que al menos en lo interior, en lo personal, nos mantengamos firmes y que esto no nos haya tocado.
Bueno, y este es el resultado de haberle dado la cuarta pasada, creo que es la cuarta pasada la que acabo de darle. Habéis visto en el vídeo así rápido cómo he ido de un sentido y luego he repetido. Quiero darle una segunda pasada en la misma dirección, pues es importante, esta zona ya tiene que ser un poco más oscura, ¿vale? Vamos a por la cuarta dirección. A ver, la primera ha sido así, esta es la tercera. Vamos a por la cuarta dirección, que será pues en este otro sentido, ¿vale? Y vamos a insistir un poco en la zona de penumbra, en la zona de sombra, mejor dicho, para darle un toque, un punto más dramático. Pero no comenzamos, no comenzamos aquí, sino dentro de la misma sombra hacemos una segunda franja, que sea levemente más oscura. Luego nos tenemos que dedicar, eso sí, a intentar dar suavidad entre una faceta y la otra faceta, entre una parte y la otra parte, de tal modo que el modelado quede suave en cuanto a que de un tono a un valor a otro de claro y oscuro haya una continuidad, no haya un corte brusco, pero también dramático en cuanto a que de la parte más clara a la parte más oscura tengamos fuerza, ¿vale? Tengamos una tensión. El modelado, ya sabéis que, el modelado de la luz es pues lo que la luz hace en los objetos, el juego de luces y sombras que provoca la luz en los objetos. Y es suave cuando las sombras son parecidas entre sí, cuando son muy continuas, muy graduadas, muy aterciopeladas. Y es brusco o dramático cuando la transición entre luz y sombra es cortante. El ejemplo pues está pues un día de sol nos puede dar así un efecto dramático, un juego de luces y sombras pues muy potente. Y un día nublado nos da un juego de luces y sombras muy suave, muy difuso, ¿vale? Y eso pues desde el punto de vista de artístico pues tiene sus aplicaciones. No es lo mismo un retrato con la luz suave que un retrato con la luz así dura pues de un mediodía o de un foco muy fuerte en una habitación oscura, ese tipo de cosas. Y ya vais viendo que voy consiguiendo un poco el propósito, que era dentro de la zona de sombra hacer un grado mayor aún de oscuridad, con una dirección distinta. Vamos por aquí ahora mismo. Ahora se trata de lo siguiente. Vamos a intentar darle más homogeneidad a la esfera, un mejor acabado. Estoy viendo ahora, observando por ejemplo que esta parte está muy trabajada. Aquí hay algunas zonas que no me acaban de gustar. Entonces, en las direcciones que he tratado anteriormente por esta zona, intentar insistir, pero con mucho cuidado, e intentar suavizarlo también todo, de tal manera que siga habiendo un gran contraste o un contraste apreciable entre la parte más luminosa y la parte más oscura, y que podamos dar la esfera pues finalmente y felizmente por finalizada. Entonces ahora voy a cuidar de hacer un repaso general de todo para las zonas que están pues así, que han quedado calvas, tratarlas y muy bien. Ahí por ejemplo está. Si el trazo es suave no se va a notar, no se debería notar que lo estamos haciendo en una dirección contraria.
Me da la impresión de que al pasar la goma aquí, algo sí que se ha ido de bolígrafo. Quizá el bolígrafo no lo sabía, es una cosa que estoy descubriendo ahora, pero cuando se aprieta muy poquito queda en la superficie del papel y es fácil de borrar. Quizás sea eso. Entonces ahora procuro que quede todo homogéneo, ¿vale? Ya sabéis que la zona más clara del papel deberían ser los puntitos estos que he reservado antes, y por desgracia me he llevado con la goma, así que no lo hagáis. Ha sido una metedura de pata. Repaso de esta manera y ahora sí. Dejo los puntos ahí sin tocar, reservados, y ahora sí. Ahora ya es otra cosa. Perfecto. Bueno, pues de todo se aprende. Esta zona tampoco me gusta, así que está demasiado clara. Voy a intentar. Hay unas marcas blancas que probablemente sea de haber hecho un dibujo o haber apretado o no sé, es como una especie de hendido, como de haber presionado con algo antes encima de la hoja y se haya quedado ahí la marca. Entonces eso ya no tiene mucha solución, así que lo dejamos. Aquí estaría la zona del puntito de luz y aquí el otro. Apenas se aprecian porque son un poco visibles. Voy a intentar, eso sí, de nuevo repasar toda la zona alrededor de la mancha de luz con un grado más de oscuridad para que se pueda apreciar. Ya se está apreciando, ¿veis? Ya hay una sombra ahí, ya hay una mancha que va a ir rodeando la parte de luz y nos va a dar el efecto requerido. Esto es un trabajo muy minucioso, y tiene un poco de creativo. Es un trabajo más que nada pues que nos sirve de estudio, para tener una mejor disciplina en el dibujo. Si eres capaz de hacer cosas muy delicadas y cosas muy académicas, cosas pues, que no te gusta hacer necesariamente, a ti te puede gustar hacer manga o hacer diseño de moda o hacer superhéroes, lo que te guste. Joder, esto es un rollo. Vale, sí, es un rollo. Pero yo considero que hay que pasar por aquí. Que todo el mundo tiene que hacer este tipo de ejercicios si quiere llegar a ser un buen dibujante. Luego los aborrecerás o le darás las gracias a este ejercicio y dirás, oye, pues sí, me sirvieron. No los he vuelto a hacer, pero me aportaron una cierta disciplina en la mano. Con lo cual, eso que nos llevamos. Luego hay gente que continúa trabajando en este sentido y hace pues cosas muy realistas, muy hiperrealistas. Yo sé que a muchos de vosotros os fascinan esos ojos que hay en internet, con tanto detalle, con tanto brillo, con ese sombreado tan suave y tan fotográfico a veces. Y bueno, sí, ya lo digo yo también, que yo me he cansado muchas veces, que me canso de ver el mismo tipo de imagen, el mismo tipo de efectos. Pero si queréis llegar a hacer ese tipo de cosas, pasad por aquí, Hay que hacer sombreados suaves y lleva su tiempo, que no es fácil. Pero una vez has pasado por lo académico, por este tipo de ejercicios que no son plato de gusto para mucha gente, de medir distancias, proporciones, perspectiva, volumen, dibujar una escultura, dibujar a partir de una fotografía, vale, pero una vez has pasado por ahí, te has enriquecido, tu ojo ha aprendido mucho y puedes dibujar cualquier cosa.
No hay nada más triste que un dibujante que solo sabe hacer un ojo, o que solo sabe hacer un dibujo manga, como lo han enseñado en un libro o en un tutorial. No, porque un buen dibujante debe dibujar prácticamente cualquier cosa. No debe tener límites y debe hacer siempre cosas nuevas también. Ya sabéis, ver, como dije en el vídeo, es aprender. Pero es que dibujar es también aprender. Si os vais dando cuenta, estoy repasando un poco toda la esfera para que, bueno, quede más regular. Allá donde veo yo defectos de acabado, pues insisto en otra dirección muy leve para llenar las partes así calvas. Y ahora voy a insistir de nuevo en la parte de la zona porque le quiero dar un poco más de dramatismo, más que el que tiene incluso la fotografía. Voy a darle más fuerza en este sentido y siempre levantando el bolígrafo cuando me acerco al final para que quede claro, ¿vale? Me acabo de corregir la espalda. Es importante también cuando dibujamos tener una buena postura corporal. Sentados en una silla cómoda, tener una buena tabla de dibujo, una buena mesa donde dibujar. En la mesa de la cocina se puede hacer perfectamente si ya no hay jaleo ahí. En la mesa de nuestro escritorio, si tenemos escritorio, en la salita de estar, donde sea. Pero mantened la espalda recta, no os encorvéis en el dibujo. Hay mucha gente que se echa encima literalmente del dibujo, que se queda pues, casi durmiendo encima del dibujo y eso no es bueno, no es sano. Con este ejercicio vais a pasar no 5 minutos, sino vais a pasar unos minutos, unas horas, ¿vale? Porque se trata de hacerlo en 2 o 3 sesiones. Yo lo estoy haciendo solamente en una. Quiero hacer el vídeo esta mañana, quiero que quede bien explicado. Y bueno, a mí realmente me gustaría hacer esto en más sesiones y con más tiempo. Pero siento que estoy pisando un poquito el acelerador para vosotros. Ahora, si vosotros lo hacéis así, perfecto. Ya sabéis, yo estoy apretando muy poco. Si sois capaces de pisar vuestro acelerador y apretar así de poco, por mí, perfecto. Pero hay que dedicarle tiempo. Esto es un compromiso con este ejercicio, ¿vale? Es un reto. Yo lo he llamado el reto de la esfera, pues por algún motivo. Y es porque los retos son interesantes. Nos hacen crecer. De nuevo, yo insisto mucho en eso. Nos hablan mucho de ese tipo de cosas de eres maravilloso, eres perfecto, sigue así. Vale, sí. Somos muy guays todos. Pero, ¿qué tal si intentamos mejorar un poco? ¿Qué tal si intentamos conseguir la mejor versión de mí mismo? Haciendo un trabajo. Alguien me dijo hace tiempo una frase también que me ayuda mucho en la vida, que dice, así como haces una cosa, lo haces todo. Es decir, si tú eres un desorden en tus trabajos escolares, probablemente seas un desorden en muchas cosas de tu vida. Entonces, hay que intentar hacerlo todo con el mismo mimo, con el mismo cuidado. Solo de esa manera nuestra vida pues va a ser más armónica. Aunque sea una tarea que no te guste, pero es una tarea. Los profesores mandamos la tarea. El trabajo realmente pues, es una cosa que a veces es ingrata. A lo mejor a todos nos gustaría quedarnos en la cama vagueando y perreando y no hacer nada. Ya está ahí tirados, pero no se trata de eso. A veces es bueno porque es bueno también desconectar y es bueno, el descanso es muy positivo. Pero cuando tienes que hacer algo, tienes que hacerlo y punto. Y si lo haces a regañadientes, si lo haces oponiendo resistencia, pues el resultado no va a ser el mismo que si lo haces poniendo cuidado, esmero, amor, ¿por qué no decirlo así?
El amor es tiempo. Cuando una persona dedica tiempo a una cosa, le está demostrando un cierto amor a esa cosa. ¿Vale? Eso es importante. Dedicamos tiempo a las cosas que amamos. Pensadlo. Entonces, si te lo quieres quitar de encima rápido, es fácil. Hazlo rápido y ya está. No va a pasar nada, pero el resultado va a ser distinto. Verás que otros compañeros, oye, pues le han puesto mucho interés y les ha quedado muy chulo. Y a lo mejor luego piensas, a mí me hubiera gustado que me hubiera quedado así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó, mejor dicho? No le dediqué tiempo, me aburría, no le cogí el punto. No os voy a culpar por eso. Sois humanos, sois jovencillos, sois adolescentes. Es normal que os aburráis con muchas cosas. Pero, ya os digo, es un camino de disciplina. El camino del dibujante, el camino del artista es un camino pues que exige disciplina, pero así el del estudiante también y el del ser humano. El camino de la vida exige pues disciplina y hacer las cosas con corazón, con esmero. E intentar siempre aprender algo nuevo, siempre. Nunca sentir que te has ido de una reunión con amigos, de una cita, de una clase sin haber aprendido algo, porque aunque aparentemente no se haya aprendido nada, siempre hay cosas que aprender. Y no es lo que se ha dicho o se ha dejado de decir. Muchas veces hemos aprendido pues de nosotros, de cómo hemos reaccionado con esa situación, etcétera. Bueno, va tomando esto ya un poquito más de cuerpo. Voy a seguir intensificando un poquito más aquí atrás, pero sin llegar a tocar el borde mismo y sin darle tanta importancia como en el centro de la... Y sí, ya vamos viendo que va tomando forma la esfera. Poco a poco es cada vez más redonda. Cada vez más esférica. Esta parte no me gusta mucho, así que voy a intentar perderla con la otra que es su compañera en la misma dirección. Así. Pasa una cosa también, el papel en el que estoy trabajando es un papel especialmente indicado para acuarelas. Es un papel que tiene una cierta rugosidad, si lo miramos con una lupa, tengo por ahí alguna lupa, no. La tengo en otro lugar, pero ahora mismo cogería la lupa y os mostraría. Es un papel que tiene relieve, tiene como montañitas y valles, y eso pues hace que el resultado no sea tan continuo quizá como en un papel más liso, con otro tipo de textura. Pero bueno, es el papel con el que yo tengo que contar ahora y ya está. Intento amoldarme a la situación. Bueno, pues continúo dando más pasadas y dando más intensidad. Voy a intentar que la parte de sombra quede un pelín más dramática y ya. Después de esta última pasada sí que lo voy a dejar y me voy a dedicar al fondo.
nuevo me estoy fijando en esta zona y esta zona me sigue sin gustar porque creo que aquí falta un poco de fuerza. Así que para intensificar la diferencia entre uno y otro, vuelvo a perder esta zona, dejando los puntos que estaban aquí sin tocar. Y voy a intentar esta transición entre sombra y zona luminosa, hacer un intermedio con otra dirección, vertical en este caso, ¿vale? A ver qué tal, a ver si consigo darle un poquito más de volumen, de sensación de volumen. Ya sabéis, levantando el bolígrafo al final para que se vaya perdiendo y sin apretar. Ese es el punto del trabajo, no apretéis vuestro bolígrafo. Aunque parezca que no estéis haciendo nada, se está haciendo. Ya sabéis que, como habéis visto al principio, es importante lo de los grados, es importante que sepáis que al cambiar de dirección y al dar otra pasada se oscurece un poco más. Entonces, sabiéndolo, tenéis que tener la confianza en que ahora mismo se está avanzando. Ahora mismo estoy dando un grado más de luz y sombra. Una penumbra. Poco a poco se va consiguiendo el efecto deseado. Poco a poco tenemos ya nuestra bolita, nuestra esfera. Y poco a poco llegamos a la meta. Pero ya sabéis, los objetos no se encuentran solos, no están aislados, siempre tienen un entorno y el entorno hay que tratarlo, y ahora es donde viene la segunda parte del trabajo, es decir, paredes, suelo, sombras. Voy repasando todo lo que he hecho antes. Estoy ahora con esta zona de nuevo, protegiéndola, reservándola. A ver si puedo conseguir rescatarla y efectivamente ahora pues sí se puede observar la diferencia entre uno y otro. Tenemos los dos puntitos, tenemos esta zona, tenemos esta otra, tenemos aquí esta otra y finalmente la luz reflejada, ¿vale? Voy a intentar de nuevo dar otra pasada más aquí, una transición más. Ya el nivel de perfeccionismo que cada uno tenga, pues no sé, que cada uno tiene. Yo suelo ser muy perfeccionista con mis trabajos, pero a veces siento que no llego donde quisiera. Hay os voy a deleitar con otra cita artística, ¿vale? Esta no es una cita, sino que es la firma, lo que solía poner en su firma un artista de Países Bajos, que es uno de los grandes maestros del Renacimiento, Jan van Eyck, el Renacimiento de Países Bajos, ¿vale? Él firmaba muchas veces, sus cuadros eran súper detallistas. Brillos, telas, bordados, pestañas, arrugas, textura de piel, el enlosado del suelo, vegetación, todo lo hacía con un cuidado extremo.
como solo probablemente él podía hacerlo. Pero aún así, él firmaba de la siguiente manera, no sé cómo se pronunciará, no, pero es algo parecido a als ich kann, que significa algo como yo puedo hacerlo, ¿vale? Pero por lo visto eso, en la época de nuestro Señor, del Señor Van Eyck, se completaba con como yo puedo, pero no como me hubiera gustado. Es decir, siempre hay... Creo que pocas veces terminamos un trabajo exactamente como nos gustaría, porque la imagen mental siempre es perfecta. Pero bueno, ya os digo, se trata de aprender. Als ich kann. ¿Se pronunciará así? ¿No? No lo sé, pero siempre me gustó esa frase, siempre me gustó esa firma, ¿vale? Por un lado es un poco presuntuosa de como yo solo sé hacerlo, pero parece ser que tiene que ver también con un pensamiento de la media renacimiento, con algún refrán, ¿no? Pero no como me hubiera gustado. Bueno, pues vamos suavizando poco a poco y creo que vamos llegando ya la voy a dejar así prácticamente porque no me podría eternizar, ¿vale? Puedo dedicarle mucho más tiempo a la esfera. Ahora vamos a hacer una cosa. La coloco aquí, que se vea bien. Ahora vamos a dedicarnos a el fondo. Y para el fondo necesitamos acudir de nuevo a la imagen de referencia. Como podéis ver, así, el fondo es más oscuro que la esfera. Con lo cual vamos a darle más pasadas. O las mismas pasadas, pero con un poquito más de presión. Con un poquito más de presión, pues podemos simular esta diferencia entre claro y oscuro, ¿vale? Tened en cuenta también que da la impresión de que alrededor de la esfera la pared es un poquito más clara. Eso puede tener que ver con que la esfera proyecta su propia luz. No es que sea una lámpara, pero que proyecta su propio reflejo en la pared, con lo cual esta parte de la pared es más clara y esta parte de la pared es más oscura, ¿vale? Esto tiene que ver un poco con la física de la luz, con cómo se comporta la luz. La luz viaja a la velocidad de la luz, pero en infinitas direcciones, ¿vale? Rebota en los objetos y bueno, ya sabéis, es una locura ya la velocidad de la luz. Increíble. Voy entonces a darle ahora, no voy a cubrir todo el papel, tampoco quiero que lo hagáis vosotros, ya va a ser demasiado que lo hagáis a sangre, ¿vale? No sé por qué ha salido esto aquí, no sé a qué se debe, hago un accidente no muy feliz, siento que haya pasado, así que acerco de nuevo el zoom de la cámara para que podamos ver el trabajo y voy a empezar a recortar la esfera, recortarla con el tono del fondo. Así que de esta manera, con esta intensidad, voy haciendo mi primera capa. Más o menos voy a llegar hasta aquí, ¿vale? Va a ser un poco ese recorte. Luego lo perderé de alguna manera. Pero, en fin. Primera pasada completa, vamos a
hacer la siguiente y a oscurecer bastante. Entonces cambiamos la dirección a otra perpendicular a la original, partiendo del contorno de la esfera hacia afuera. Y ya sabéis que hay que ir haciéndolo con cuidado y que se tiene que notar ya el corte, que aquí apenas es visible, se tiene que notar ya en esta segunda pasada. Insistimos en esta dirección por todo el plano que hemos tratado con la anterior pasada. Bien. Vemos que efectivamente ya hemos conseguido el contraste deseado. No vamos a intensificarlo más. Sí que es más oscuro en esta parte, así que ahí sí que daremos más énfasis, más pasadas, más direcciones, más grados de valor.
Bien, pues aquí lo doy por terminado. Entonces ya habéis visto que he incidido bastante en lo que es el sombreado, en la parte de contacto con la esfera, entre la esfera y el suelo. Y bueno, y lo que es el fondo en realidad lo he tratado muy poquito, ¿vale? Porque quiero que nos centremos sobre todo en la esfera y en el contraste con la pared, con las paredes y en su sombra. Nada más que eso, pero que lo hagamos por capas, ¿vale? Como he estado haciéndolo con capas sutiles, capas semitransparentes. Y con mucha paciencia. De eso se trata, de que vayamos practicando el arte de la paciencia. Entonces ya sabéis que firmamos siempre con nuestro nombre de pila, el apellido y el grupo en una esquina del papel y será por entregado. Así que firmarlo aquí. Iniciales de apellidos y, en mi caso, profesor. Bueno, pues muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.